Bueno, conocíamos el presupuesto, 34.900 millones de dólares, uno de los más importantes reportados en los últimos años, y ya escuchábamos al ministro Chapman dar las razones por las cuales se diseñó de esta manera y que tiene que ser llevado precisamente a vistas presupuestarias en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Pero de esos 34.900, 11.000 se ha informado serán destinados a inversiones. Hoy con nosotros el secretario de Metas que nos acompaña, José Ramón Icaza. Gracias por estar con nosotros, secretario de Metas y ministro para Asuntos del Canal. Y creo que es importante hacer el repaso porque en medio de toda la complejidad, de la rigidez de las circunstancias que obligan a ustedes a diseñar este presupuesto, está una inversión bien importante. Pero ¿cuáles son las prioridades en medio de tantas necesidades y atrasos en proyectos importantes con los que se ha encontrado este gobierno? Bienvenido. Buenos días, Castalia. Buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. En efecto, el pasado lunes presentamos ante el Consejo de Gabinete el presupuesto de la Nación para el año fiscal 2026. Ese es un presupuesto que asciende a 34.900 millones de dólares, un incremento de 4.181 millones de dólares. Y creo que es importante para efectos de hacer un poco de docencia. ¿Dónde está la diferencia? Principalmente, y como bien lo ha indicado el ministro Chapman, es a la amortización de deuda, que hay un incremento de 1.986 millones de dólares. Es decir, casi el 50% del incremento se está yendo en lo que es amortizaciones o pago de deuda. De igual forma, también en intereses tenemos 469 millones de dólares en adición con respecto al 2025. Recordemos también el aporte luego de la aprobación de la ley 462 de la Caja del Seguro Social, que no estaba en el presupuesto del 2025, 1.167 millones de dólares, y leyes especiales por un total de 306 millones de dólares. Cuando uno construye el presupuesto, al igual que cuando uno construye un presupuesto del hogar, uno tiene unos topes establecidos. En el caso, por ejemplo, del hogar, el tope establecido es el ingreso familiar y lo que uno desea ahorrar. En el caso del presupuesto de la Nación, nosotros tenemos lo que es la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que determina que el Estado panameño no puede tener un déficit por encima de un límite que está establecido, que para el año 2026 es de 3.5%. Y a partir de eso, y sumado a los compromisos que existen de gasto corriente, servicio de la deuda y posteriormente la inversión, entonces se construye ese presupuesto, y hoy queremos hablar un poco sobre lo que es el monto de inversión, como comentas, y dónde están esas inversiones para este presupuesto del año 2026. En esa conferencia de prensa se daba a conocer varios bloques importantes de esa inversión. Obras públicas. Quiero arrancar por allí porque obras públicas no solamente involucra nuevos proyectos, sino reparación de las calles, la construcción de puentes, incluso se habló de caminos de producción. Es correcto. Mira, para el presupuesto del año 2026 tenemos en obras públicas, en presupuesto sin contar los llave en manos y otras modalidades, 675 millones de dólares. ¿Cuáles son los proyectos más importantes? Lo que es el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. De igual forma tenemos la autopista Madén-Colón, tenemos la carretera hacia Pinogana, la carretera Santiago-Santa Fe, tenemos el intercambiador a desnivel de la circunvalación de Chitré, que debe culminarse para fin de este año, una obra que encontramos en una situación de prácticamente abandono. Lo que es la construcción para San Isidro, la construcción del puente La Cabima y Ciudad Bolívar, las calles de Panamá y San Miguelito, que dicho sea de paso, el día de ayer en Consejo de Gabinete, el ministro de Obras Públicas hizo una presentación al honorable Consejo y posteriormente en conferencia de prensa, donde aquí al 30 de septiembre tenemos proyectado licitar 20 proyectos por un total de 460 millones de dólares. De igual forma están las calles del distrito de Las Tablas, Guararé, Pedací y Pocrí, y la vía La Feria, Paunch, Isla Colón, Boca del Drago y Cric. En total, todos los proyectos de obras públicas, como bien comenté, totalizan 675.7 millones de dólares en 151 proyectos de inversión. Quiero hacer un alto aquí hablando de obras públicas e infraestructura. El gran proyecto del tren, ¿en dónde está incluido el inicio de este gran proyecto que ha sido
la principal promesa del presidente José Raúl Mulino. En efecto, el proyecto del tren es uno de los proyectos emblemáticos del señor presidente José Raúl Mulino Quintero, que se suman a otros proyectos emblemáticos como lo es el espacio del emprendedor, como es la línea 3 del metro, el hospital de mascota, el cuarto puente, mi primer empleo y el ferrocarril. En el caso propiamente del ferrocarril, nos encontramos en la elaboración de lo que es el estudio de prefactibilidad con miras a poder entonces iniciar el proceso de licitación hacia finales de este año, principio del otro año. En este momento estamos en esa fase de estudio, diseño, para poder entonces ir preparando la documentación que nos lleva a nosotros a ese proceso de licitación. Hay un estudio preliminar y en medio de este gran debate en donde el país está reorganizando toda su industria logística que involucra el tan complejo tema de los puertos. ¿Y qué hacer con las riquezas que suma el Canal de Panamá y que ha llevado al presidente de la República por primera vez a decir hay una coordinación o queremos hacer una coordinación con la ACP? ¿Hay un estudio previo de factibilidad que nos indique que este proyecto de este tren es prioritario o cuántos beneficios nos va a traer realmente con su ejecución? Bueno, recordemos que en el año 2018 y 2019 se hizo un estudio también de prefactibilidad del tren con una ruta alterna a la que se está analizando en este momento. Nosotros hemos analizado ese estudio de prefactibilidad y en su momento también tuvo una revisión de una firma consultora española, en adición a quien hizo el estudio de prefactibilidad, que fue una firma china. Esa alternativa o esa ruta se ha ido optimizando con este estudio de prefactibilidad para poder entonces reducir lo que son el número de túneles y el número o la longitud de túneles y también de puentes para hacer entonces la ruta un poco más económica. Pero también es importante, Castalia, al tiempo que se está viendo la parte técnica y que fue el enfoque de ese estudio en aquel entonces, 2018-2019, ver los aspectos ambientales, sociales, la parte jurídica, el modelo de negocio y la parte económica y financiera y de cómo se va obviamente a repagar esta inversión en el tiempo. Justamente le iba a preguntar, ¿cuándo podemos saber cuándo es financieramente sostenible, tomando en cuenta el diseño, su uso, si es mayormente para carga, si es para pasajeros, cuánto nos va a costar, si va a requerir la construcción de puertos en el área pacífica, por ejemplo, de Chiriquí? O sea, me refiero a eso específicamente, cuándo nosotros podemos tener, uno, si realmente es un negocio, sí, buen negocio para nosotros, y dos, si es financieramente sostenible. Bueno, la Secretaría Nacional de Ferrocarril, liderada por el ingeniero Faruq, está trabajando en este momento precisamente en ese aspecto, de ver cómo va a ser la activación de las distintas áreas donde van a estar las paradas. Cada una de estas paradas obviamente va a generar progreso y bienestar, va a generar empleo, va a generar un dinamismo y va a entonces activar lo que es esa área según lo que yo le llamo el ADN productivo de cada una de estas zonas y entonces poder potenciar. No hay que verlo solamente como un proyecto que se va a pagar a través de lo que serían tarifas. Hay que verlo también de una manera un poco más integral, claro, y holística de cómo va a activar las distintas zonas y el ingreso que genera a través de esa activación producto de esta infraestructura ferroviaria. Pero sí, eso es lo que nos encontramos en este momento, estudiando a través de la prefactibilidad cada uno de estos aspectos. Y me reitera, ministro, ¿para cuándo se prevé tengamos listos esos estudios? Bueno, están previstos hacia finales de este año, principios del otro año, para posteriormente iniciar lo que es el proceso de licitación. Las fechas ya más precisas las maneja la Secretaría Nacional de Ferrocarril. Línea 3 del metro, muy esperada en Panamá Oeste y por supuesto no puedo dejar por fuera el cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Eso es correcto. Nosotros en lo que es el presupuesto del Metro de Panamá S.A. tenemos una inversión de 470 millones de dólares en el presupuesto del año 2026. De hecho, con Metro de Panamá, Ministerio de Economía y Finanzas y Secretaría de Metas, hemos estado sentados en una mesa técnica analizando cómo lograr buscar una estructura financiera multianual para poder cumplir con cada uno de esos desembolsos año a año que requiere una mega obra como esta. Recordemos también de que para este año se prevé lo que es la licitación del teleférico, que es una concesión, que si bien el monto no está en el presupuesto del año 2026 por ser una concesión, es un proyecto emblemático que está previsto iniciar la licitación este año. Y lo mismo estamos haciendo en cuanto a planificación financiera y poder buscarle la asignación presupuestaria plurianual o multianual con Ministerio de Obras Públicas,
el MINSA, saneamiento, el IDAN, entre otras, porque parte de lo que hemos encontrado, Castalia, es que dado los compromisos heredados de administraciones anteriores, sobre todo en el caso de los llave en manos, 50-50 y otras modalidades de contratación, está topado y, como comentaba, hay un techo, está topado básicamente ese vaso de agua y tenemos que ser muy creativos entonces, cómo lograr buscar esos espacios fiscales y aplanar la curva de desembolsos para poder darle continuidad a todos los proyectos que heredamos y rescatar los proyectos que están en abandono. Voy a ir con el cuarto puente. Sí. ¿Cómo vamos a quedar al final con ese anuncio que se hizo y una denuncia que acompañó el hecho de un mal cálculo en el diseño y que nos habría representado más de $1.000 millones de más? ¿Cómo quedamos al final con este proyecto? Bueno, en efecto, cuando se dio ese cambio fue altamente cuestionado y altamente criticado por múltiples actores de la sociedad panameña, gremios empresariales, grupos de ingenieros, porque no hacía mucho sentido lo que se estaba proponiendo en ese momento. Un proyecto que ya estaba estructurado, que tenía su financiamiento estructurado, que faltaba, sí, probablemente ir a los mercados a buscar entonces, digamos, el diferencial de financiamiento. Se abre el proyecto, se rediseña completamente, se saca lo que es la línea 3 del metro del puente, se incluye un túnel que tiene un alto nivel de complejidad y por ende de costo, y ahora resulta que terminamos con un proyecto que, según las estimaciones que se han hecho, con financiamiento anda por el orden de $1.800 millones adicionales. Es decir, con ese monto hubiéramos podido construir otro puente sobre el canal de Panamá, hubiéramos podido construir otra línea del metro de Panamá, la línea 2A, que es muy esperada y estaba prevista para el año 2028, probablemente su licitación, y eso lo que ha causado ese cambio, en mi opinión, como ingeniero, sin mayor sustento técnico, ha generado entonces un costo adicional y la denuncia ha sido colocada ante el Ministerio Público para que se investigue ese acto de manera responsable. Resaltemos y hablemos de la inversión en salud, cuando estamos hablando de una inversión de 303 millones. ¿Cuáles son los principales proyectos que ustedes tendrían que resaltar más allá de la recuperación de centros hospitalarios como el de Darién, por ejemplo, y como los de Bugaba, que han tenido también que recibir? Sí, importante pregunta, Castalia. En salud nosotros tenemos 557 millones de dólares de inversión en 101 proyectos. Cuando hablamos de 557 millones, hay que dividirlo. Está lo que es del MINSA y todos los proyectos del Ministerio de Salud y lo que es saneamiento, que está dentro del presupuesto de salud. Entre los principales proyectos tenemos nosotros lo que es el Policentro de San Isidro en San Miguelito, que esperamos terminarlo próximamente. Ese policentro tenía fecha de terminación del 15 de agosto. En este momento ya nos hemos reunido con el contratista y la aseguradora que otorgó la fianza, porque es probable que vamos a tener que llamar a la fianza para que culmine ese proyecto hacia final de año. Ahora mismo nos encontramos en el tema de equipamiento final. En el caso del Hospital Anita Moreno, estuve el fin de semana pasado, el viernes pasado, haciendo una inspección de ese proyecto y creo que es importante eventualmente ir a ese proyecto con los distintos medios de comunicación a poder dar una presentación completa del proyecto, porque lo que hemos encontrado son un hospital que no se terminó adecuadamente y ahora tenemos que nosotros invertir 46.7 millones de dólares en reemplazo de equipos que están muy deterioradas o terminar áreas como la cafetería que no se terminó, la cocina no se terminó, la lavandería no se terminó, estamos haciendo un área de resonancia magnética, vamos a tener que cambiar todos los equipos de refrigeración, de chillers, tenemos que terminar el tema de calderas, por ejemplo, que ahora mismo el agua caliente no está funcionando adecuadamente. En fin, hay que hacer un trabajo y los estacionamientos adicionales. Hay que hacer un trabajo de terminación del Hospital Anita Moreno. Tenemos el Hospital de Bugaba, por ejemplo, que fue un proyecto que encontramos abandonado. Ese proyecto lo tenemos previsto terminar para fin de este año. Tenemos fecha prevista de diciembre, cuidado que antes de diciembre del año 2025. El Hospital Aquilino Tejera está avanzando a buen ritmo. También estuve el fin de semana haciendo recorrido y nos sentimos positivos de que ese hospital lo vamos a estar inaugurando próximamente. El Hospital de Darién de Metetín, por ejemplo, es un hospital que también hemos retomado, sigue avanzando a buen paso, tiene fecha de terminación para el año 2028 y por supuesto, y no menos importante, el Hospital del Niño, una obra muy importante para todos los panameños. ¿Qué han hecho ustedes para poder, después de esta situación tan compleja de recuperar obras, de pelear la aplicación de la fianza y en el peor de los casos retomar o hacer contrataciones nuevas porque las empresas simplemente desaparecieron? O sea,
¿Qué se ha hecho para cambiar estas reglas del juego que forman parte de la necesidad de revisar también nuestra ley de contrataciones públicas, cuando aquí se hizo intentos, por ejemplo, de evitar que se contrate a empresas que han participado en actos de corrupción y que al final eso no se logró y seguimos al final con las mismas reglas del juego? O sea, al final, ¿a qué voy, ministro? ¿Cómo nosotros garantizamos, cómo ustedes como gobierno garantizan que esos 11.000 millones de inversión en este periodo, en este año, no vayan a terminar o a dar el traste con las malas experiencias que ya hemos tenido? Porque al final las reglas están hechas para que las empresas se incumplan. O sea, ¿cómo evitamos que se repita la historia y que llevemos decenas de millones de dólares perdidos y la gente esperando las obras? Mira, el nivel de irresponsabilidad que hemos encontrado de obras que dejaron abandonadas, obras que no tenían el financiamiento adecuado o que no tenían las partidas presupuestales en los distintos años fiscales, es gigantesco. Nosotros, como Gobierno Nacional, liderado por el presidente Mulino, y cada uno de los ministros, tenemos la obligación de ser un buen padre de familia de los recursos del Estado. Son los recursos de todos los panameños, no es el recurso del presidente, de un ministro de turno, no. Y hay que actuar con responsabilidad y también con firmeza. Acciones concretas que nosotros hemos hecho. Cada una de esas obras que hemos encontrado en una situación de incumplimiento, hemos llamado inmediatamente la fianza o hemos alertado a la empresa de que hay una situación. Por ejemplo, yo estuve el fin de semana pasado viendo el estadio Olmedo Sáenz, un estadio que está totalmente abandonado, un estadio que debía costar 5 millones de dólares, creo que ya con adenda va por 14 millones de dólares y no piensa estar listo en las próximas semanas. Inmediatamente llamé al director de Pandeportes, le dije, aquí hay una situación, me lo confirmó, yo estoy consciente, José Ramón, vamos a actuar inmediatamente. Le dije, aquí hay que poner las denuncias correspondientes y inmediatamente llamé al asegurador y le dije, te quiero en mi Secretaría de Metas esta semana para ver esta situación. Y así lo estamos haciendo, Castalia, con cada uno de los proyectos. Se han puesto centenas de denuncias en el Ministerio Público para que se investigue hasta el final y caiga quien caiga las consecuencias de los responsables que no hicieron el uso adecuado de los fondos públicos, del fondo de todos los panameños, o que incumplieron con su responsabilidad como funcionario público, como ministro de Estado o lo que estaba en contrato. Y lo mismo los empresarios, lo mismo las empresas que no han incumplido con sus contratos tienen que responder al Estado. Abro un paréntesis, ministro, es una pregunta obligada tomando en cuenta de que estamos hablando con el secretario de Metas de los principales proyectos. Sé que hay muchos más que vamos a tener tiempo también a medida que vayan avanzando a repasar. Como ministro de Asuntos del Canal, tema obligado, la controversia del contrato con Panama Ports, las demandas que han sido admitidas, ya 4 de ellas en la Corte Suprema de Justicia, las denuncias que ha presentado también el Contralor General y lo que ha dicho también el presidente de la República. ¿Cuál es su posición sobre la situación actual con la empresa y la negociación que se está llevando a cabo en mercados internacionales con estos puertos, 2 de nuestros puertos? ¿Cuál es la posición y cuál es la visión de ustedes de gobierno de a futuro? ¿Cómo deben ser las proyecciones de nuestra industria portuaria? Primeramente, Castalia, dejar muy claro que los puertos son panameños. Nosotros tenemos operadores y concesionarios. Ellos no son los dueños de los puertos. Y el presidente ha sido muy enfático con esos concesionarios, en este caso con Panama Ports o CK Hutchison, en decirles, señores, aquí hay una situación y tiene que ser resuelta. Y lo ha dicho públicamente. Ya se han interpuesto las acciones correspondientes ante la Corte Suprema de Justicia. De igual forma también hay una auditoría por parte del Contralor General de la República y debe ser ese caso también analizado en la Corte Suprema de Justicia y se tiene que llegar a un fallo, un dictamen. De igual forma también nosotros hemos sido muy consistentes en la comunicación y muy firmes de que Panamá tiene que tener un modelo de concesión que sea justo y equitativo, que realmente le dé el valor de nuestra posición geográfica al Estado, a la República de Panamá. Son puertos que son concesionados por la AMP. La Autoridad del Canal de Panamá no es el concesionario de esos puertos. Del lado de la Autoridad del Canal de Panamá, nosotros obviamente estamos observando esa situación y estamos vigilantes porque dependiendo de lo que eso pasa, podría o no tener algún grado de impacto
en los proyectos que nosotros estamos próximos a licitar la concesión, específicamente Corozal y Telfers. Nos sentimos muy positivos porque hay un amplio apetito del mercado de navieras y operadores portuarios y otros actores en que nosotros salgamos con esa licitación cuanto antes. Y nosotros nos hemos comprometido como autoridad del Canal de Panamá, tanto junta directiva como administración, salir lo más rápido posible, pero bien hecha, bien estructurada esa licitación de estas dos concesiones, y esperamos que tenga un montón de inversión entre 1.500 a 2.000 millones de dólares ambas concesiones. Le agradezco, ministro, por estar con nosotros. José Ramón Icaza, el secretario de Metas y también ministro para Asuntos del Canal, esta mañana con nosotros haciendo repaso del plan de inversión para este año. Gracias y bienvenido siempre a nuestro informativo. Buenos días. Joanny Guevara.